Amén, hermanos. Les saludo en el nombre del Señor a cada uno de ustedes. Alabado y glorificado sea el nombre de nuestro buen Dios. En esta oportunidad nuevamente encontrándonos por medio de las redes para poder compartirle la palabra de nuestro Dios. Vamos a leer el libro de Éxodo capítulo 15, verso 25-26. Éxodo capítulo 15, verso 25 y 26. Dice la palabra de Dios: Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo: Si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Aleluya, gloria a Dios. Vemos aquí, hermanos, la palabra de nuestro Dios en el Antiguo Testamento, aquellas palabras que Dios le da a Moisés y al pueblo de Israel. El tema de hoy es: nuestra desobediencia trae enfermedades. Vemos ahí en el pasaje 25, la última parte, dice: allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Allí los probó. Algo que nos llama bastante la atención. Dios es un Dios que antes de darte algo, pues por querer regalártelo o por querer dártelo, lo primero que Él hace es probar. Lo primero que Él quiere saber es cómo está nuestro corazón. ¿Cuántas veces padres han dado dinero a sus hijos y sus hijos los han malgastado? A veces el padre pues queriendo hacer un bien, pero no se daban cuenta del hijo que tenía. Pero Dios muchas veces es algo distinto y algo diferente. El Señor saca a su pueblo de Egipto. Ellos están caminando por el desierto y Dios está probando su fe. Dios está probando ahí su confianza que ellos tienen en Dios. Y por eso ahí el pasaje nos dice: allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Eso es lo que Dios hace en la vida del ser humano, en la vida de aquel que confía en Él. Primeramente necesitamos ser probados para ser hallados fieles. Y mire lo que nos dice la palabra de Dios en ese mismo versículo 26. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Dios aquí está empezando a hablarle al pueblo y le está diciendo: si oyeres. Dios quiere que nosotros le pongamos atención. Dios quiere que nosotros oyamos su palabra para poder entender y comprender qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros. ¿Cuántas veces de repente hemos visto nosotros programas en los cuales antes de terminar una pregunta, a veces las personas responden y resulta que esa no era la respuesta correcta? Lo que Dios quiere es que nosotros pongamos atención. Jesús nos habló en Mateo 7, 24 y 25. Mire lo que dice la palabra de Dios. Mateo 7, 24 y 25. Cualquiera pues que me oye estas palabras, aquí está
recalcando esto: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Cuando nosotros oímos, vamos a poder tomar atención. Si nosotros no oímos, no vamos a tomar atención, y eso va a ser parte de la ruina del ser humano. Y eso es lo que estamos pasando, eso es lo que estamos viviendo en medio de esta pandemia, de estas enfermedades. Una enfermedad se presenta otra enfermedad. Vemos tantas cosas que están pasando. Es producto de nuestra desobediencia, producto que nos hemos alejado de Dios, producto que nos hemos apartado de Dios. Y es más, hay mucha gente que está reclamando, hay mucha gente que está hablando contra Dios. Hay mucha gente que dice: ¿por qué Dios nos está castigando tanto? ¿Por qué Dios no paras? ¿Por qué Dios no detienes todo esto si tú eres un Dios todopoderoso? Mucha gente le está cuestionando a Dios, pero no se da cuenta que Dios mismo nos está hablando a través de su palabra. Si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios, eso es lo que Dios quiere primeramente en nuestras vidas, que nosotros le escuchemos a Dios, que nos paremos un momento en el camino, que nos detengamos de tantas cosas, de tantos ajetreos que hemos tenido. ¿Cuántos de nosotros antes de esta pandemia estábamos pues preocupados, afanosos por diferentes cosas? Estábamos afanados de repente por tener un buen cuerpo y nuestro tiempo se iba ahí. Estábamos afanados en la economía y le dedicábamos tanto tiempo al trabajo, a veces hasta horas extras, y Dios quedaba relegado a un segundo plano. Tantas cosas estaban pasando en nuestras vidas que ha sido necesario que entremos en todo esto para de repente poder reflexionar y poder entender realmente lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Mucha gente se está quejando de Dios, pero lo que Dios quiere es que nosotros estemos atentos a su palabra. Él quiere que nosotros seamos obedientes. Por eso dice ahí la palabra: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos. Aleluya, gloria a Dios. Y dieres oído a sus mandamientos, y hicieres lo recto delante de sus ojos. Eso es lo que Dios está buscando en este tiempo. Gente que le ame, gente que haga lo correcto. Dios dijo de Jesús: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Eso es lo que Dios quiere decir también de cada uno de nosotros, si nosotros andamos correctamente. ¿Cuántos de nosotros como padres nos alegramos de un hijo que nos sale, que hace bien las cosas? Pero también he visto muchos padres que a veces se lamentan de los hijos, de haber tenido unos hijos pues que son desobedientes, que son malcriados, que están metidos en bandas, que están metidos de repente en el pandillaje, en la drogadicción y una serie de cosas. He visto padres sufrir. Pero Dios quiere, hermanos, que nosotros escuchemos a su voz. Él quiere que hagamos lo recto. Y si hacemos lo recto, no nos estamos engañando a nosotros. Al contrario, al hacer lo recto estamos
permitiendo que el nombre del Señor se glorifique en nuestras vidas. Vemos ahí, dice, si oyeres e hicieres lo recto, y dieres oído a sus mandamientos. Eso es lo que el Señor quiere, que nosotros pongamos por obra su palabra. ¿Cuántas veces la gente tiene tantas acusaciones contra Dios? Pero al contrario, nosotros debemos hacernos la pregunta: ¿estoy haciendo lo recto delante de Dios? ¿Quiero que estas enfermedades paren, que estas enfermedades se detengan? Porque si sigo siendo desobediente, voy a seguir atrayendo más enfermedades. Necesito buscar a Dios, necesito meditar en su palabra, necesito acercarme a Él. ¿Cuánto conozco de Dios? ¿Cuánto sé de Él? ¿Cuánto sé de su amor, de su gracia, de su misericordia? Muchos no saben ni conocen de Dios. Muchos dicen creer en Dios, pero con sus hechos no lo demuestran. Y sigue la palabra de Dios y dice: y guardares todos sus estatutos. Eso es lo que el Señor quiere. Y guardares todos sus estatutos. Guardar quiere decir atesorar. Guardar quiere decir vivir con la palabra en nuestro interior. Que al lugar donde vayamos podamos demostrarle a la gente que somos cristianos, que amamos a Dios, pero porque la palabra está aquí en nuestro corazón. Quiere decir que debemos tener presente la palabra en todo tiempo y en todo lugar. No solamente cuando vamos a la iglesia o no solamente cuando vamos a un templo. Basta ya de esa religiosidad que tiene la gente. Dios está buscando gente que le ame en espíritu y en verdad. Y cuando uno conoce a Dios, hermanos, realmente se da por Dios. Y eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Hay una sociedad que tenemos en este día que se ha olvidado de Dios, que lo primero que quiere hacer es su voluntad y no quiere hacer la voluntad de Dios. Rechaza la voluntad de Dios. Quiere hacer primero sus deseos, quiere hacer primero sus pensamientos, quiere hacer primero lo que tienen sus planes. Y a Dios es relegado como un último plano. A lo último. Dios quiere ser el primero en nuestras vidas. Y a veces cuando vienen los problemas y cuando vienen las enfermedades es ahí cuando reclamamos. ¿Por qué? Pero no nos damos cuenta o no recurrimos a la palabra, que la palabra de Dios nos está advirtiendo, que la palabra de Dios nos está diciendo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. No se trata, hermanos, amigos, no se trata de que nosotros simplemente hagamos las cosas por hacer, sino se trata de que recurramos a la palabra de Dios. Mire lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de Jueces, capítulo 1, verso 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien.
Mire lo que nos dice aquí las Escrituras: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que en él meditarás de día y de noche. Nos hemos olvidado de Dios. Lo primero que han regido nuestras vidas son nuestros consejos, nuestras ideas, nuestros pensamientos, pero Dios ha quedado delegado. Dios ha quedado retirado de muchos de nuestra vida. Pero Dios quiere que nosotros nos acerquemos a Él. Por eso Él quiere que nosotros obedezcamos a su palabra. Él quiere que nosotros nos acerquemos a Él. Dice: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Él quiere hijos obedientes. ¿Cuántos de nosotros como padres hacemos eso con nuestros hijos? Si nuestro hijo se porta mal, nosotros no le premiamos. Al contrario, agarramos el látigo, la correa, y le damos 2, 3 para que aprendan, para que caminen correctamente. Y eso es lo mismo que Dios hace. Esto es lo que estamos viviendo, es el juicio de Dios que se está manifestando en las diferentes naciones por habernos apartado de Dios. Y usted dirá: ¿nos hemos apartado de Dios? Sí, nos hemos apartado de Dios. Y por habernos apartado de Dios, todas estas enfermedades y estas calamidades están viniendo sobre nuestra vida, sobre nuestro pueblo, sobre nuestra nación, sobre nuestra familia, sobre nuestros hijos y sobre todo lo que tengamos. Está siendo afectado. Nos hemos apartado de Dios, no solamente nuestra nación, sino el mundo entero, porque vemos tanta idolatría. Vemos cantidades de estatuas a nivel mundial. Cantidad de monumentos, de estatuas. En lugares de la sierra, de la selva, tenemos cantidad de vírgenes con diferentes nombres, con diferente color. Nos hemos apartado de Dios. La idolatría ha consumido nuestras vidas. Y así como el pueblo de Israel, también llegó un momento en que se apartó de Dios. Y vinieron una serie de enfermedades y dolencias sobre el pueblo de Israel. Así también está viniendo sobre nuestra nación por practicar la idolatría. Por confiar, por poner nuestra confianza primeramente en algo hecho de madera, de metal, de fierro, de yeso, y no acercarnos directamente al Dios Todopoderoso. La idolatría, pues, ha llegado a un sinnúmero de países. Y la gente todavía sigue practicando la idolatría. La gente todavía sigue aferrándose a la idolatría. Y muchos queremos que esta enfermedad pase, pero seguimos amarrados a la idolatría. Necesitamos, pues, soltar todas esas cosas, todas esas ataduras,
de nuestras vidas, de nuestras naciones, de nuestros hogares y echarlas fuera porque la idolatría nos ha apartado de Dios. Otra de las cosas que vemos también que nos ha apartado de Dios es la desobediencia. Hijos que se rebelan con sus padres. Y que la Biblia y que la palabra de Dios nos enseña, honra a tu padre y a tu madre. Pero hijos que se rebelan con sus padres, hijos que pegan a sus padres, hijos que botan a sus padres de sus casas, hijos que de repente han sacado crédito para favorecerse ellos y no importa si afectaron a sus padres. Yo a veces puedo entender que de repente uno por una necesidad puede de repente sacar un crédito pues con el favor de sus padres, pero no dejarlo en la bancarrota al padre, no dejarle con toda la deuda al padre. Eso significa desobediencia. Hijos que no les interesan sus padres. Y vemos tanta desobediencia. Cómo la desobediencia ha ido creciendo a tal manera que el hombre mismo se ha hecho rebelde contra Dios. El hombre desobedece la palabra de Dios. El hombre no quiere saber nada de las cosas de Dios. Esa es desobediencia. El hombre ha decidido, ha escogido su propio camino y eso nos ha apartado de Dios. Pero a la misma vez nos está perjudicando a todos. Otra de las cosas que también nos ha apartado de Dios es el pecado. El pecado, pues, cómo se ha expandido, cómo se ha ido avanzando, ha ido creciendo. Vivimos en medio de una sociedad pecaminosa. Vivimos en medio de una sociedad que no le interesan los valores, que simplemente le interesa su persona y no le interesa si queda bien o queda mal, con tal de limpiar las cosas, con tal pues de hacer retoques y punto, y el resto no le interesa. El pecado ha ingresado de tal manera a nuestras naciones que ver en estos tiempos, escuchar que de repente tal gobierno de tal país iba a repartir dinero a los pobres por medio, por la situación que está pasando de la pandemia y todo esto, y resulta que de repente los que salen favorecidos son los congresistas, son la gente que tiene dinero, y de repente ni le llegó a las pobres ese dinero. Gente que se aprovecha de toda esta situación para poner nombres, y cuando la televisora investiga se da cuenta de que esa persona ni siquiera había recibido 100 soles. ¿Cómo vemos? Pues el pecado ha ido creciendo de tal manera. Muchas veces nuestros congresistas, nuestras autoridades, hasta incluso nuestros mismos policías se han prestado para una serie de cosas. Vemos en la televisión, en la radio, las noticias, cómo salen. El pecado ha crecido de tal manera que el ser humano se ha rebelado contra Dios. Vemos cómo ha crecido también la homosexualidad. Cómo sigue avanzando y cómo el hombre se sigue rebelando contra Dios. Cómo el hombre quiere hacerse a sí mismo dueño de su propia vida y sin permitirle que Dios tome control.
Vemos pues cómo esta sociedad pues está avanzando de esta manera y que todo eso nos ha llevado a apartarnos de Dios. Todo esto nos ha llevado a enfrascarnos en medio del pecado. Y como Jesús dijo que los postreros tiempos, que los últimos tiempos, llegará el mundo a ser de tal manera como en los tiempos de Noé y los tiempos de Lot, en los tiempos de Sodoma y de Gomorra y todos esos tiempos donde hubo perversión, donde la gente pues no le interesaba Dios, simplemente le interesaba su persona. Y todo esto nos ha apartado, nos ha alejado de Dios y es por eso que nos ha traído enfermedades. Y hoy estamos viviendo en medio de todo esto, de la pandemia, de este coronavirus que está afectando nuestras familias. Yo te pido que en esta oportunidad, por medio de esta palabra, tú reflexiones y pienses cómo estás caminando, cómo estás andando hasta el día de hoy. Hemos visto la palabra de Dios que dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Hemos leído el libro de Josué 1:8 que dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él de día y de noche. Yo en esta oportunidad te invito a que tú reflexiones si la palabra de Dios ha sido tu prioridad. Si la palabra de Dios ha sido ese sustento en tu vida para seguir buscando a Dios y para saber si Dios está en medio de todas estas cosas. Por eso en esta oportunidad yo te invito a que tú te acerques a Dios, que en esta oportunidad le digas a Dios, Señor, yo me rindo ante ti. Quiero conocerte, quiero saber más de ti. Permítele una oración a Dios, acercarte a Él, para que Él pueda perdonar todas aquellas malas decisiones que un día tomaste y que empieces algo nuevo en tu vida. Vamos a orar en esta oportunidad. Padre, en el nombre de Jesús, nos acercamos delante de tu presencia y nos rendimos ante ti. Tu palabra dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Oh Señor, en esta oportunidad, tú eres quien ha hablado y quien ha ministrado. Tú eres quien ha tocado mi corazón, quien ha hablado a mi vida. Perdóname por ser desobediente, perdóname por apartarme de ti, perdóname por alejarme de ti. Y yo en esta oportunidad te pido que me perdones. Perdóname mis pecados. Hazme hijo tuyo. Te entrego mi corazón. Que tu Espíritu Santo venga a morar a mi vida. Y hazme esa persona que tú quieres que yo sea. Quiero hacer tu voluntad y no la mía. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor me los bendiga, hermanos. Bendiciones.